Buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, que se complace en recibirles una vez más con una de nuestras interesantísimas charlas y talleres, en esta ocasión muy bien acompañados con el tema Tus historias en viñetas, con nuestros amigos y colaboradores de siempre, de More Studio, Jorge Pérez y Leorian Ricardo, quienes siempre nos acompañan con estos temas tan interesantes que aprendemos todos, conocimientos valiosos, porque la magia del conocimiento está en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Bienvenida, Leorian. 200% agradecido de estar aquí, estimada Carla, siempre muy contento, en vivo desde la biblioteca, para los que tienen un tiempo que no hemos podido visitarla. Me siento como en casa, realmente, y súper emocionado por poder hablar de uno de mis temas, que más que un tema para mí es una pasión, que es el contar historias a través del medio de los cómics, acompañado de manera digital por mi hermano Jorge Eduardo Pérez, que juntos somos los profesores del taller permanente de cómics en la biblioteca, donde chiquitines y no tan chiquitines compartimos el conocimiento, como dijiste, de contar historias a través de las viñetas. Vamos, Así es. Dale, Carla. Así es, Lorian y Jorge, que siempre están ahí contagiándonos y mostrando su conocimiento a través de los talleres interesantes que ustedes imparten en nuestra biblioteca, la biblioteca de todos, para niños y adolescentes y adultos. Y esta tarde no va a ser la excepción. Vamos a disfrutar de esos conocimientos, recordarles a nuestros amigos que sintonizan, agradecer su sintonía, que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat y que al final vamos a compartirla con ustedes para que nos retroalimenten sobre todo lo que quieran saber al respecto. Yo los dejo con ustedes para que comiencen e inicien a compartirnos todo lo que nos tienen para esta hora. Muchísimas gracias y quédense ahí y vayan dejando sus preguntas. Bien. Mega agradecido, Carla, ¿verdad? Siempre un placer escuchar tu voz y compartir con todos ustedes en biblioteca. La charla vamos a dividirla en dos pequeños segmentos. Una primera etapa donde hablaremos de la escritura, porque en el cómic hay tanto escritura como dibujo, ¿verdad? Hay texto como imagen. Entonces vamos a comenzar. Voy a transmitir aquí un segundito. Aquí tenemos Tu historia en viñetas, con su colaborador, Leonardo Ricardo, y el profesor Jorge Eduardo Pérez, profesores del taller de cómics de la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana, donde todos y todas están siempre invitados. Bien, vamos a comenzar con algo sencillo. ¿Qué es el cómic? Porque, ¿verdad? Vamos a hablar de cómic. ¿Con qué se come el cómic? El cómic se conoce de muchas maneras. Sé que hay muchos entusiasmados seguidores que han escuchado algunos de estos términos, ¿verdad? Cómics, Paquito, manga, mangua, tebeo, historieta, novela gráfica. Oigan todos esos nombres que hay. No se asusten, es todo sencillo. Hay una sola respuesta. Todo es lo mismo. Es lo mismo. Son palabras, ¿verdad?, con la cual se define el acto de contar una historia mediante una secuencia, sea contexto o no. Miren, muy importante. Todo esto, cómics, Paquito, manga, mangua, TV, historieta, novela gráfica, son solamente las palabras con las que se puede definir el acto de contar una historia mediante una secuencia de imágenes, ya sea contexto y no, porque hay historias que son mudas. Usted dirá de que muda, pero la historia hablan, no hablan, pero los textos, los globos de diálogo, hacen el trabajo del diálogo. Entonces, si nos vamos a esta analogía, a esta definición de que es lo mismo, es contar una historia mediante una secuencia de imágenes, ¿verdad?, podemos llegar a la conclusión de que tal vez en la antigüedad la humanidad empezó a contar sus historias mediante imágenes, ¿verdad? Todos conocemos por ejemplo, las pinturas rupestres de las cavernas, de los cavernícolas, y los jeroglíficos de los antiguos egipcios, que justamente contaban una historia a través de imágenes. En el caso de las pinturas rupestres no había un lenguaje escrito, eran solo imágenes, pero en el caso de los egipcios sí había cierto lenguaje escrito, que eran los jeroglíficos, pero había una secuencia de imágenes que, si usted la analizaba, si lo miraban en las pirámides del faraón
iban a llevarse una historia. Pero los estudiosos, ¿verdad?, los catedráticos, aluden que de por sí no es cómic. El cómic moderno, ¿verdad?, creo que nosotros conocemos, nace a principios del siglo pasado. Estamos hablando del siglo XX. Estamos en la modernidad del siglo XXI. Entonces, el cómic moderno se ejemplifica porque usa elementos ya establecidos, como vemos aquí, las onomatopeyas, que son las palabras que simbolizan sonidos, ¿verdad? Son palabras que se supone que son un sonido. Tienen los efectos de lo que son las tramas, que eran tramas de puntillo de periódico, porque ya las historietas nacen en los periódicos, los globos de diálogos, la secuencia, como vemos aquí en nuestro trabajo. Lo que caracteriza al cómic moderno es cuando empieza a ser impreso mediante este lenguaje, el lenguaje de los globos de diálogo, las cartelas, la secuencia, imagen que con otra imagen cuentan una historia. Eso es lo que, vamos a decir, encierra el cómic moderno, que lo diferencia de, por ejemplo, los terroríficos de la antigüedad. Eso ya es a principios del siglo pasado, donde a través de historias de pulp, historias cortas de detective, de ciencia ficción y demás, empieza a popularizarse el medio para contar historias, ya que era fácil de imprimir y era masivo. Para la época, acuérdense, no había internet, no había televisión abierta para todo el mundo, así que a través de estos impresos se podía llegar a un gran público. Vamos a definir ahora grandes mercados del cómic, que es donde viene siempre vamos a decir, la pelea de quién es mejor, si el cómic o el manga, que para mí en lo particular no tiene ningún tipo de sentido. Fíjense que hablamos de grandes mercados. O sea, actualmente hay algunos mercados, ya sea lugares o donde se vende el cómic, que ya sea por cuestión del mercado en sí o de la cultura, han habido alguna diferencia en cuanto a su contenido. Uno de los grandes mercados es el cómic norteamericano, que todos conocemos, ¿verdad?, con grandes editoriales, y el tema de los superhéroes, que fue un boom también a mediados del siglo pasado, especialmente en 1938 con el surgimiento de Action Comics, donde Superman popularizó el superhéroe por primera vez. No es de por sí el primer superhéroe, ya que hay algunas constancias de algunos otros que podrían llevar ese título, pero como por brevedad, ya que esto es algo bien general para que todos ustedes se entusiasmen y sigan estudiando del cómic, estos cómics de los cómics norteamericanos, los superhéroes, que luego seguido por Marvel Comics, ¿verdad?, un poco después, fue que trajo el boom de las historietas, y hoy vemos como en el cine han repercutido estos personajes a tener una gran popularidad a través de sus adaptaciones de películas live action y series. Cabe destacar que la estética de estos personajes buscaba dar un mensaje donde tienen unas proporciones muy basadas en el canon griego del semidioso del dios. Tienen cuerpos musculosos, habilidades especiales, que eran para esa idea de reflejar al hombre, pero en su perfección, y en el caso de Marvel más adelante, reflejar la también vulnerabilidad o la diferencia que hay en el ser humano. Seguimos y vamos un poquito más lejos, que el favorito de muchos que están ahí, que estoy seguro que muchos brincaron cuando vieron esa imagen ahora. Estamos hablando del manga japonés, donde incluso, un detalle interesante, el dios del manga, Osamu Tezuka, se inspiró, fue de las caricaturas de Walt Disney, para poner los ojos grandes en los personajes de manga y de anime que tanto disfrutamos hoy. Entonces, fíjense cómo ya hay una relación ahí. El manga japonés es actualmente uno de los mercados más grandes y que ha permanecido muy estable debido a crisis, incluso por encima de crisis económicas y demás que han acontecido. Este es un ejemplo de la revista Shonen Jump, por ejemplo, donde han salido grandes héroes para nosotros, como son Dragon Ball, Naruto, One Piece y demás. El mercado japonés se caracteriza porque siguen con las publicaciones semanales, pero recopiladas en un gran tomo, y luego las que tienen mayor popularidad se lanzan en tomos recopilados ya con mayor calidad de papel y con una mayor prestación. Y luego, obviamente, la adaptación al anime, a la animación, que el anime es la palabra que se ha acuñado para la animación japonesa, que mayormente son adaptaciones de historias que originalmente vienen del manga. El cómic europeo, aquí vemos a Tintín, uno de los más grandes representantes del autor franco-belga Helgué,
que es el máximo exponente de la línea clara. El cómic europeo, este es un ejemplo, el cómic europeo es uno de los más diversos en cuanto a su estilo, y lo interesante es que es un cómic de autor, donde el autor se le da el tiempo para poder desarrollar su propio estilo y la publicación que desee. Son más grandes normalmente, y lo bueno del cómic europeo es que tal vez no hay una marca per se. Tú puedes tomar 5, 10, 15, 20 cómics europeos, ponerlos uno al lado del otro, y tal vez no vea tanta similitud en el estilo, ya que es muy del autor. El autor influye, pone mucho de sí en su obra. Este es el mercado que mayormente es potencial en Europa, también a mediados del siglo pasado, donde a través del formato de postal, son más grandes, imprimen ellos en un formato más grande que el tradicional revistilla, ya que se buscaba que sea de colección y tener un mayor valor de esa publicación. Y ya por último, vamos a resumir, recuerden que esto es un resumen al maravilloso mundo del cómic. Está el cómic underground, que no es de un país per se. Todos los países desarrollan de una manera u otra su cómic underground. Cuando se refiere al término underground, es al cómic que no está controlado por una editorial, por una sola voz, por alguien que le diga de que esto es correcto, esto es incorrecto. Incluso es una respuesta a cuando hay un estilo muy definido. Cuando hay, por ejemplo, que todas las publicaciones de cómics tienen que ser superhéroes, todo el mundo fuerte, roca y hermoso. Bueno, hay unos artistas que no están muy de acuerdo con eso, buscan su propia voz e identidad a través del cómic underground. Le mostramos estos mercados para que sepan que al final todo es cómic. No hay uno mejor o peor que otro, es el que usted más le guste o el que lleve el mensaje que usted necesite. Y a los autores, a los pequeños creadores que están mirándonos ahí en su pantalla, les invito a que vean todo material, no se centren solamente en uno, ya que en todos estos pequeños mundillos del cómic hay algo para todos y es muy interesante explorarlos. Bien, ahora vamos a la parte de la escritura del cómic, donde desde tu cabeza al papel vamos a hablar de la escritura, el guión para cómic. Esta palabra guión, como lo dice, es una guía, la cual es básica para lo que está en tu cabeza, llevarla al papel. Estas son etapas generales. Aquí estamos hablando del guión para cómic, pero si nos centramos puede ser para muchas prestaciones de las artes. Por ejemplo, para el cine, para el teatro, se puede utilizar mucho de estos. Incluso el lenguaje del cómic y el lenguaje del cine van muy ligados. Muchas veces no es raro que un ilustrador de cómic, un creador de cómic, pueda trabajar en el cine y viceversa, porque se manejan lenguajes similares. Empezamos por una idea general, bien, una idea general, como bien lo dice su nombre, es lo que le llegó a la cabeza. Bien, yo tengo la idea de contar la historia, por ejemplo, de dos vacas que escuchan que en la India las vacas son sagradas y quieren llegar a la India. Usted anota eso en un papelito, hoy en día lo anotamos, puede ser con el celular, que se toma una grabación de voz. Por ejemplo, mi compañero Gerardo Pérez siempre tiene el celular a mano al lado, en una mesita de noche, cuando llega una idea, lo graba y de ahí se desarrolla. Bien, esta es la idea general. Aquí no hay límites, simplemente usted, como se llama, un vaciado mental. Usted lo que tiene aquí lo escribe. Yo recomiendo que lo escriban en algún documento digital y se lo manden, o si puede estar en una nube, como Mega o como Gdoc, mejor, porque así no hay problema. ¿Y qué? Se me dañó la computadora, perdí el archivo. No, póngala en una nube. Vamos a la tecnología a nuestro favor. Luego tenemos una sinopsis corta. La sinopsis corta es como ya empezando a darle cabeza, ¿verdad? Dándole forma a la idea general. Es, en pocas palabras, normalmente un párrafo, lo que tú quieres que pase en la historia. Lo que, ok, son dos vacas que escucharon que en la India son sagradas, pero quieren tomar un viaje y descubren que hay una yola que la puede llevar a la India, pero en el camino tal vez encuentran cosas que es muy diferente de lo que yo veo y por ahí usted va. Bien, algo sencillo, de 2 o 3 líneas. Luego la sinopsis larga es como una continuación. La sinopsis larga, también conocido como storyline, es donde usted cuenta de principio a fin, sin pausa, sin spoilers. Usted está escribiendo para usted. Todo detalle tiene que estar en esta sinopsis larga. Dos vacas se encuentran con fulanito, el personaje que realmente es el papá de una de ellas. Tiene que, todo lo que sea importante para la historia, de principio a fin, tiene que estar en esta sinopsis larga. Sin olvidarnos de las 3 partes esenciales de toda historia. Inicio, desarrolla con su nudo, ¿verdad? Con su conflicto, y desenlace. Se dividen también en 4, dicen que el nudo es una parte aparte. Yo creo que dentro del desarrollo es que va el nudo, van ligadas. O sea que tenemos inicio,
¿verdad? Donde comienza, normalmente nos habla un poquito de los personajes, su mundo y demás. Desarrollo, se nos muestra qué es lo que el personaje tiene que hacer, hacia dónde tiene que llegar, qué tiene que buscar, qué se encuentra en el camino. El nudo, que va en el desarrollo, que es el problema principal que le impide, ¿verdad? Le impide conseguir lo que necesite. Y la conclusión, que es simplemente si el protagonista o los protagonistas logran su objetivo o no. Eso es lo que tiene que tener el storyline. Su inicio, desarrollo con su nudo, su problema principal, ¿verdad? Y su conclusión. Detalladito, eso normalmente lleva 1 o 2 páginas, dependiendo de la complejidad, pero es que usted escriba con nombre y apellido todo lo que va a pasar en esa historia. Luego usted lo lleva a un guión, que es diferente, ya el guión sí tiene cierta estructura. El guión narrativo es, imagínense, como un cuento, un libro de lo que leemos y tenemos aquí en nuestra maravillosa biblioteca infantil, como una novela que usted va a leer, un cuento que te dice de manera narrativa, normalmente con un narrador. En la aldea de Muramusa había un niño llamado, y ahí empieza la leyenda, y ahí empieza a hablarte como si fuera un cuento. Pero luego, ahí viene la parte ya que más nos encierra a nosotros, viene el guión técnico. La palabra técnica quiere decir que se refiere a una profesión, a un lenguaje en específico. Por ejemplo, como los doctores manejan términos no los mismos que los abogados, lo mismo con el cómic. El guión técnico tiene un lenguaje del cómic muy parecido al cine, como dije con anterioridad, ya que maneja planos, ángulos, vistas, diálogo, que todo esto se ve en un guión. Entonces se toma el guión narrativo, que es como si fuera un cuento, pero lo divides por página, y cada página se divide por viñetas. Las viñetas son estos pequeños cuadritos, ¿verdad?, donde se encierra la acción del cómic, donde si vemos cada una de las viñetas, entendemos la página. Y si entendemos la página, entendemos la historia. Entonces, un consejo desde ahora a los que quieran escribir cómics, vayan pensando en viñetas, no en páginas, en viñetas. Si la viñeta tiene una buena relación con la página y la página a su vez con la página que está al lado, usted va a tener una narrativa, que eso es lo que divide a una historia de un cuento que me hicieron en un colmado o el cuento que me hicieron en la guagua. Los cuentos son cuentos, que algo loco. Sí, fulanito pasó esto, no está estructurado. Un guión, una historia, tiene que tener, sigan conmigo, inicio, desarrollo con su nudo y desenlace. Tiene que haber una estructura. Al final puede haber o se supone que debe haber un crecimiento de los personajes y una moraleja o una lección de que los personajes empezaron de una manera, pero por su camino terminaron y aprendieron y ahora son diferentes, o no, usted es el autor, usted que sabe. Yo sé que hay muchos que les gusta escribir solo porque sí, pero bueno, a mí me gusta que mis historias tengan su moraleja, tengan su cuento, tengan su porqué, ¿verdad? Aprender algo. Esto es el resumen, ¿verdad? Recuerden que toda esta charla es para que ustedes se acerquen al medio de los cómics y sepan que es ideal para narrar historia. Tiene muchas, pero muchas herramientas interesantes. Vamos a ver unos ejemplos. Esto es, por ejemplo, la sinopsis. Fíjense que esta es la sinopsis de una obra de las bacanas, de autoría de Moro Estudio, Jorge Eduardo Pérez y Edison Montero ahí en los colores, gran equipo. Saludos, los muchachos, ellos son buenos. Donde fíjense como 2 parrafitos. 2 párrafos, ahí tenemos la sinopsis. La historia de 2 vacas, Ñoña y Natica, ya estamos agregándole, ya tienen nombre, no son 2 vacas, ya son Ñoña y Natica. Y fíjense cómo ahí van desarrollando ya un poquito más lo que es la historia. Luego el guión narrativo, que es tomar esa página, fíjense que estamos hablando de manera general, en una granja con cercas, graneros, establos, es la historia de vacas, sí, vacas en corral, o sea, es como un narrador que va contando una historia. Algo más específico, porque no está hablando ya de lugares, no está hablando de personajes, no está hablando de diálogos, pero todavía no está llevado a lo técnico. ¿Qué es lo que sigue? El guión técnico. Vayan anotando, fíjense cómo empezamos, por la sinopsis, de la sinopsis al guión narrativo y luego el guión técnico. Yo sé que es muy tentador, y hago un paréntesis aquí, cuando usted mismo es el ilustrador y el escritor de su historia, cuando usted crea y dibuja, ¿verdad? Pero es bueno que se acostumbren a tener estos pasos, porque así evita perderse. Porque usted dice, bueno, yo no tengo que escribir un guión, porque yo lo tengo todo en mi cabeza. Pero su cabeza no es 100% a prueba de fallos. Para una guía y para también hacer este ejercicio, es bueno que también, aunque usted sea el ilustrador de su historia, haga estos pasos. También, si algún día usted se desarrolla como ilustrador y le toca desarrollar historias para una editorial o para otra persona, tiene que conocer estos pasos para el momento de ilustrar sea más sencillo. O sea, no deberían comenzar a ilustrar una historia
sin el guión narrativo, sin la sinopsis, sin el guión técnico, porque aquí es que fíjense, ya teníamos de una idea, que es la sinopsis, un guión narrativo, que es la idea más plasmada, a un guión técnico, donde ya si aquí tenemos página 1, viñeta 1, plano general de una granja con cerca, granero, cartela, narrador, esta historia, todo eso ya está bien estructuradito y el ilustrador de cómics podría comenzar a ilustrar esta página ya que está bien definida. Vamos a ver los procesos, luego va de que tenemos este guión técnico, el ilustrador o el dibujante hace lo que se llama un storyboard. Usted ve que son muchos dibujitos, pero cada dibujo se supone que es la distribución de una página, donde luego de tener el guión se puede revisar y decir, bueno, aquí yo voy a colocar las vacas de esta manera, aquí yo voy a tener los personajes de esta manera, y va dividiendo la historia del guión técnico a páginas o uñas, ¿verdad? A pequeñas uñas o storyboard, donde ya vemos la página, pero de un nivel bien bocetado, bien sencillo. Luego tenemos el dibujo a línea, donde ya se toman esa uña, ¿verdad? Y le damos definición, donde la mostramos como el ilustrador debe traduce lo que estaba en letra, ¿verdad? Lo lleva ya a la imagen. Pasa a color, donde ya la terminación se le da entintado, luego de entintado y el color, que es la terminación, para dar la forma que usted... Aquí está color, pero hay historias que son a blanco y negro, como pasa en el manga, con tramas, con algunos detalles. En este caso, la terminación es color. Y luego la rotulación, donde se hacen algunos detallitos, algunos ajustes, y se colocan los textos, que es lo que vemos en este caso, en forma de cartelas, que son esos recuadros donde se coloca la narración de mayormente el narrador, que es este ser omnisciente, omnipresente, que está en todos los lugares y lo sabe todo de la historia. Entonces, fíjense cómo empezamos, ¿verdad? De una historia a un guión técnico, a bocetos de storyboard, al dibujo a línea, al dibujo a colores de tinta, terminación, a la rotulación, a colocar el texto de una página. Y en un cómic normalmente hay más de una página, ¿verdad? Aunque sea una historia corta, hay 4, 5, 6 páginas. Esto es solamente una página. Por eso hay que tener mucho orden y tener mucha paciencia muchas veces para trabajar. Y tomen en cuenta que en los cómics se hacen equipos, donde por ejemplo el escritor es una persona, el dibujante es otra. Incluso antes del dibujante hay personas que son el planner, que es el que hace el storyboard. Dice, bueno, mira, aquí vamos a poner que esta página vaya aquí, esto vaya aquí, vaya aquí. Luego se le pasa a un dibujante. El dibujante hace la línea, pero luego un entintador hace la tinta, luego un colorista hace el color y luego un rotulador hace ya la colocación del texto. Para una página de cómic. Fíjense qué maravilloso el mundo de los cómics, donde hay un trabajo en equipo, donde hay varias disciplinas, donde hay varios autores que pueden colaborar para llegar al objetivo final, que es contar una historia a través de viñetas. Vayan aprendiendo para que vean, ese cómic es muy divertido, pero no deja de ser un trabajo, no deja de tener sus porcientos. Bien, vamos a dar una recomendación, anoten aquí, todos los chiquitines y chiquitinas que quieran aprender un poco más del cómic. Estas son lecturas recomendadas, básicas, para que vean y puedan ampliar estos conocimientos que estamos dando aquí. Empezamos por Understanding Comics, el arte invisible, de Scott McCloud. La pueden conseguir de manera en Amazon, muchos medios digitales. Esto es una recopilado de un poquito de historia, pero también del cómic como un medio. ¿Cuál es su lenguaje? Cómo trabajarlo y demás. Bien. How to Draw Comics the Marvel Way, o cómo dibujar cómics a la manera Marvel, por Stan Lee y John Buscema, dos figuras legendarias de los cómics, de la Casa de las Ideas de Marvel, donde te muestran el estilo Marvel de hacer que las cosas se vean bien dinámicas para cómics. Porque recuerda que no es lo mismo ser un ilustrador. Por ejemplo, un ilustrador puede hacer un bodegón, puede hacer un retrato, pero dibujar cómics tiene su key, tiene su asunto. Aquí Stan Lee y John Buscema nos enseñan un poco de los métodos que le funcionan. A mí me encanta esta portada porque todo el mundo está muy contento y Dr. Doom está en la esquina ahí, abajo a la derecha, como que a Doom no le gusta estar aquí, pero me pagan, debo estar aquí para cobrar ese cheque. Tenemos DC Comics to Creating Comics, en la guía DC para crear cómics, y el arte del visual storytelling. Son palabras muy bonitas para decir vamos a crear cómics al estilo DC, que es como una respuesta a cómo crear cómics al estilo Marvel. Pero esta guía por Carl Potts
con la introducción de Jim Lee, legendario ilustrador, está muy enfocada en todos los procesos, en tinta, dibujo, color, escritura, muy interesante realmente. Y te muestra ejemplos de cómo realizar desde un guión a diferentes páginas y cómo diferentes autores llegan a diferentes conclusiones del mismo guión, que eso está muy interesante también. Y un clásico para nosotros, las revistas Dibujarte, que es una producción ya mexicana, está en español, donde podemos ver tips y trucos de cómo dibujar, especializado en cómic y en el estilo manga, que sigue siendo muy popular, pero que fue un boom en México en los 90s y 2000, que yo sé que fue la inspiración de muchos viendo este video. Lo bueno es que está en español, pueden conseguirla digital también, la revista Dibujarte, que todavía tiene mucho que enseñar. Yo mismo la reviso y encuentro cosas, digo, oh, pero mira qué bien. La novela, cómo escribir novela gráfica, de Norma Editorial, es una de las referencias o de las fuentes más completas para lo que es la novela gráfica, que es como se denomina a estos cómics que tienen un contenido autoconclusivo, dígase que comienzan y terminan en el mismo libro, y que sobrepasan de las 60 páginas, o sea que son un poquito más largas. La novela gráfica, podríamos tener un tema todo solamente hablando de novela gráfica, ese nombre, pero en general es crear cómics que comienzan y terminan una historia autoconclusiva en un solo libro, pero aquí sirve para todo. Está de la base, como dije, de la narrativa, de la historia, del guión, del dibujo, todo de una manera digerible, entendible y en español para los hispanos hablantes. Entonces, brevemente voy a repetir para que anoten: Understanding Comic, de Scott McCloud, How to Draw a Comic, de Marvel Way, por Stan Lee y John Buscema, The DC Comic Guide to Creating Comics, Inside the Art of Visual Storytelling, por Carl Potts, la revista Dibujarte o Dibujarte Book, son varias, este es solo uno, hay muchas recopilaciones, muchos tomos, y cómo escribir novela gráfica de Norma Editorial. Estas son referencias de lecturas recomendadas para ampliar este conocimiento. Entonces, ahora de manera personal le daré algunos tips y tricks de recomendaciones generales, así que anoten, chiquitines, también. Ese lápiz debe estar usted hace un print screen, ¿qué estoy hablando? Ustedes son modernos ya. Muchos lo que hacen es que toman un print screen. Hagan un print screen y yo lo tomo después. Bueno, hagan su print screen, chicos, cool. Lo principal es que escribe de lo que conozcas y te guste. Se siente muy forzado cuando usted escribe de algo que usted no conoce. Si a usted lo que le gustan son el béisbol, la pelota, escriba de béisbol. Y si hay algo que tú no conoces, pero te gusta, averigua, ¿verdad? Si te gusta las historias del espacio, averigua de naves espaciales, de astronautas, ciencia ficción y todo lo demás. Consume todo tipo de material, ¿verdad? Cuando hablo de todo, hablo de novelas, cuentos, películas, documentales, obras de teatro, expresión artística, todo. No solo lo que te guste y te sientas cómodo, para no pase lo que es el estancamiento. Pasa muchas veces, por ejemplo, con el manga. Me encanta el manga, todo es manga, bien, pero el manga es solamente uno de los múltiples estilos y de los múltiples mercados que existen en el mundo. Es bueno que no te limites como autor a que yo amo dibujo manga al estilo de Akira de Toriyama, de Dragon Ball. No, usted es un autor diferente, usted no es Akira Toriyama. Busque, descubra y consuma de todo tipo de material, aún no sea de cómic, que esto es un error que caen muchos artistas. Creen que no, yo voy a dibujar cómic, solamente leo cómic. No, hay que leer literatura, hay que ver obras de teatro, hay que ver películas, documentales, muy importante. El dibujante, el creador, tiene que ser un medio todólogo, tiene que saber de todo un poco, tiene que tener mucha cultura, en especial si va a hablar de temas que ya sean históricos, o sea, que pasaron, o no, que va a tener que construirlo. O sea, muy importante consumir de todo tipo de material didáctico. Aprende a trabajar en equipo, a respetar opiniones y a recibir críticas constructivas. Como mencioné, en el cómic muchas veces es un trabajo en equipo, aunque claro, hay cómics de autor donde una sola persona realiza el trabajo, por ejemplo en Europa, el manga cuando comienza, algún autor underground que comienzan ellos solos, pero mientras avanza el tiempo incluso le asignan asistentes y demás, porque es un trabajo muy arduo. Bueno, entonces desde un principio tienen que aprender a trabajar en equipo, a tener esa sinergia de cómo, por ejemplo, yo soy el escritor, pero el dibujante me puede dar una buena idea para yo desarrollarla. Lo mismo el dibujante, si el escritor tiene una idea para tú plasmar una viñeta también, es bueno que se dejen guiar unos de otros. Visita eventos y brinda apoyo a talentos locales para crear networking y nutrirte de sus experiencias. Esto quiere decir que los que tengan la facilidad de visitar
o de conocer otros equipos locales, publicaciones locales, eventos locales, es bueno que salgan de su cueva y conozcan el mundo. Vayan y conozcan quiénes están trabajando cómic, quiénes están haciendo o dibujando o escribiendo, y hacer lo que se llama el networking o ir haciendo relación. Yo conozco a fulanito, él me ayuda a pedir consejos, porque créanme que hace algunos años en el país era muy difícil, porque prácticamente lo que nos llegaba de algunas revistas, de una mítica Wizard, el internet no estaba como hoy, no había de que un YouTube para poner tutoriales, de que cómo te dibujar, no. O sea, era muy difícil. Ahora que hay un mercado, que hay un público, que hay eventos, que hay grupos que dibujan, es muy importante tener esa relación y conocer, para nosotros aprender de las experiencias de los demás. Publica tus trabajos en redes sociales, páginas de creadores y antologías. Esto es maravilloso, ya que hoy en día hay muchas vertientes por las cuales usted puede comenzar a proyectar su trabajo, como por ejemplo las mismas redes sociales, en Instagram, Facebook, por ejemplo en Twitter, que aunque para escribir no es tan visual, pero hay una gran comunidad de autores ahí. DeviantArt, por ejemplo, Webtoons. Hay muchos lugares en donde sin pagar un chele, un centavo y sin salir de su casita, usted puede poner su trabajo a que se dé a conocer, porque yo entiendo, digo yo, que el que escribe una historia es para compartirla con el mundo porque quiere expresar algo, quiere comunicar algo. Si usted no quiere que nadie la lea, no, póngala, imprímala y póngala debajo de su cama, abajo del colchón, y usted terminó ahí su trabajo. Así que es muy importante dar a conocer el trabajo. Y por último y por sobre todo, diviértete. Creas historias que a ti te gustaría leer. O sea, cuando tú veas una historia, una película, dígame, pero ¿por qué el protagonista no hizo esto? Mírate loco, anótala. Entonces, ¿no te gustó? Escribe tú eso que te gustaría leer, que muchos dirían que, bueno, es un poquito de que negativo comenzar así, de que no, yo voy a ser mejor que fulanito. No lo vean así. Véanlo como que me inspiré o me nutrí de tal obra y lo que hice fue agregar mi punto, porque ya todo está creado. Así que ese personaje José súper real que tú tienes en tu mente, ya déjame decirte que no es tan original, porque ya todo está creado. Lo que hay diferentes autores que dan su punto de vista o lo adaptan al medio para poder darlo de una manera única. Por ejemplo, hoy en día tenemos streaming, que no existía hace poco, todo era más la televisión, el cine, pero ahora hay fuentes en streaming que te permiten otro lenguaje, ya que al estar conectada a las obras, más fácil acceso, tú puedes escribir más rápido y tener más contenido. Un ejemplo. Entonces, estas son las recomendaciones generales. Espero que la hayan disfrutado, anotado y querido. Vamos al final. Sigan creyendo y creando, un modo que tenemos allá en Moro Studio, y gracias mil. Mi nombre es Gran Ricardo y ahora vamos a hacer conexión directa. Pueden hacer sus preguntitas, déjenla en los comentarios. Luego vamos a tener unos minuticos para hablar de ella, ya sea un saludito. Y vamos a conectar en directo con mi compañero Jorge Eduardo Pérez, que nos va a tener detalles súper interesantes. Vamos a conectar con Jorge. Ahí viene. Un segundito. Bien, viene Jorge. Qué buena lectura. Hola chicos, por acá leyendo un buen cómic. Mi nombre es Jorge Eduardo Pérez y junto con Gran Ricardo somos la dupla de profesores del taller de cómics de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Y estamos acá para hablar un poco de lo que es el proceso del cómic, qué vamos a abordar en el taller, qué ofrecemos y por qué este medio de las historietas es tan impresionante. Así que, sin más que agregar, comencemos. Una de las partes más importantes y con la que tenemos que pensar como que fuese el corazón de la historieta son las viñetas. Estos cuadros donde se manejan las imágenes, donde podemos ver qué está pasando. Pero no solamente funcionan para tener las escenas, las viñetas pueden manejar mucho más que eso y es lo que vamos a tratar ahora. Como ya habíamos mencionado, la viñeta es el corazón del cómic. Es por donde las secuencias se van a desarrollar y es lo que nos va a encaminar de una escena en otra.
Una viñeta puede tener encuadre, perspectiva, movimiento, trabajar tiempo y, como ya hemos mencionado, secuencia. El tipo de viñeta te puede decir la importancia de la escena. Hay viñetas que pueden ir directamente relacionadas con un tipo de plano, con un tipo de escena, con un tipo de composición. Te pueden dar drama, te pueden dar tristeza. También funcionan para hacer saltos de un año a 1.000 millones de años, de un minuto a un segundo, a una hora. Pueden pasar años, puedes salir de un sitio y estar en la Tierra y en la próxima viñeta decir, ya estamos en Marte. Ese es el poder de las viñetas. Además de eso, cuando las aprendes a componer y las usas a favor para tu historia, puedes crear magia. Es lo que nos atrae de los cómics. Como pueden ver, los cómics no son solamente imágenes que están dentro de viñetas. Y para trabajar uno, independientemente del acabado, puede ser blanco y negro, puede ser color, se necesita una serie de procesos. Y esos procesos los vamos a detallar acá. Son cosas que tienen que ir desde cómo se dibuja hasta si va a llevar tinta, color o otro tipo de terminación tradicional. Y es lo que vamos a ver un poquito ahora de ese proceso. Muchas veces cometemos el error de pensar que un cómic tiene que ser un ejército de un solo hombre y queremos hacerlo todo. Y muchas veces se puede. Existe el cómic de autor. Pero también es importante conocer lo que es una cadena de distribución, lo que es un equipo de trabajo, lo que son sus diferentes áreas y es poder especializarse en una de ellas. En un cómic, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando recibes el guión y si este guión está hecho en forma técnica. Y luego de ahí se pasa a transformar ese guión en imágenes preliminares o un storyboard. Una vez que este storyboard es discutido con el escritor y el autor se pone de acuerdo con su ilustrador, se pasan a hacer los lápices. Estos lápices, de forma muy resumida, se puede decir que una vez aprobados, se decide si se van a entintar. Normalmente el proceso de la tinta nace como la necesidad de tener un color bien oscuro para que las imprentas de la época pudiesen imprimir con la misma tinta de los periódicos. Esto era muy importante. Una vez se decide el entintador, se tiene que pensar en el tipo de terminación que él va luego. Si va a ser blanco y negro, en alto contraste, si va a tener tramas, si por el contrario va a ser en manga estudio con tramas grises o si va a tener terminación a color, ya sea digital o de manera tradicional. Para eso entonces se toma en cuenta si vamos a tener un colorista adicional para tener un equipo que pueda ser más fluido. Se hace así para poder trabajar al unísono. Desde que el artista tiene 3 lápices completos, los envía al entintador. En lo que el entintador termina de entintar esas 3 páginas, pues le pasa al colorista y así todos pueden ir trabajando al unísono y no se quedan estancados. Es muy importante. Y luego, cuando todo este proceso termina, pasa a las manos de entonces el hombre de las letras, el rotulador, quien pone todos los textos, globo de diálogo y las onomatopeyas. Como pudimos ver, una página de cómics lleva una serie de procesos muy detallados en el que no solo se involucra un ilustrador o un creador, hay un equipo. Nosotros dentro del taller de cómics siempre fomentamos ese trabajo. Muchos entran y tal vez no son tan diestros dibujando, pero sí son buenos escribiendo para tener los guiones. Y buscamos hacer esa dupla entre ilustrador, escritor. Si alguien quiere definirse más como un entintador o un colorista, siempre es bueno crear esa dinámica de trabajo en equipo. Y es lo maravilloso de este mundo donde muchas disciplinas, muchos estilos convergen en un solo sitio. Y eso hace que la creatividad de los chicos se pueda manifestar de forma plena. Otro de los puntos que nos gusta siempre recargar en el taller de cómics es lo que tiene que ver con el respeto, el cómo hacer una verdadera crítica, cómo crear esta zona segura donde no venga nadie a decir, ah, mire, este dibujo es malo porque sí, sino explicar la diferencia entre qué me gusta y qué funciona, cuando algo no me gusta por gustos personales o cuando algo realmente no funciona y cómo corregirlo. Es muy importante durante edades tempranas, cuando los chicos están descubriendo esa energía creativa, saber manejar muy bien el lenguaje y fomentar con ellos esa
dinámica de respeto, de poder expresar las cosas, de siempre tener el punto de divertirse. Es algo que nosotros siempre procuramos que el taller sea como ese key, como ese campo de fuerza donde decimos que es una zona segura. Es muy importante, el profesor Loren y yo siempre mantenemos eso durante el primer día, es lo primero que se habla, lo que se establece, para que los chicos a partir de ahí puedan tener una sana convivencia. Entonces, chicos, como vimos en este pequeño recorrido, hablé de lo que es la parte visual de los cómics y cómo se esquematiza todo desde el lápiz hasta un poquito igual el color. Estaremos por acá, seguiremos en la reunión de Zoom, hablando un poquito, respondiendo preguntas y sus dudas. Ha sido un placer para mí compartir esta parte un poquito más visual, un poquito más, ¿verdad? Mostrando cada una de las partes, pero ahora queremos compartir con ustedes. Así que, sin más que agregar, me despido de este video y nos vemos en vivo. Excelente, caballeros. Gracias por compartir con nosotros tanta información valiosa. Hemos aprendido muchísimo todos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos muy buena sintonía desde nuestro Facebook. Tenemos que están reportando desde donde nos están viendo y voy a mencionar un poquito, si les parece, para saludar desde donde nos sintonizan y entonces para pasar con las preguntas. Adelante, Aquí tenemos, sí, ¿verdad que sí? Vamos a saludarlos, Lerian. Para eso estamos, para eso estamos. Dice Daisy Matos Pavonesa del Club de Lectura Roberto Marcel Abreu de Jarabacoa. Jarabacoa, manden una brisita para acá. Ay, sí, eso iba a decir. Una brisita. Dice, déjame ver quién más, del Karina Mago, Club de Lectura Ricardo, Aileen Hilario, del Club de Historietas, dice que muy interesante la charla, y a ver, ¿quién más? Bueno, hay muchos, saludos a todos y muchas gracias, voy a iniciar con las preguntas. Dice Aileen, ¿cómo está la industria del cómic en RD? Bueno, Aileen, no te voy a mentir, nunca lo haré, nunca lo haría. No te voy a plantear las villas y castillas. La realidad es que todo el mundo, no solamente la industria del cómic dominicano, sino del mundo, está cambiando. No vamos a decir que de la noche a la mañana una persona puede decir, vamos a crear cómic y ya, mi vida está resuelta. O sea, es una carrera, es una profesión. Incluso, mi recomendación personal es que el joven, y es que le damos a los alumnos del curso de cómics, del taller de la biblioteca, que primero busquen una carrera a través de la ilustración profesional, ya sea estudiando publicidad, ya sea comunicación gráfica, brindando servicios para editoriales, haciendo comisiones personales, haciéndose un nombre como artista. Y luego, poco a poco, a medida que vamos desarrollando, estamos creando ya una industria del cómic local sostenida, con publicaciones y varios amigos, varios colegas de diferentes grupos, los muchachos de Alpha If, de Papaya, Estudio, Twin Comics, Dite Visual, Metrome, o sea, gracias al apoyo de Cultura Comic también y de la Biblioteca Infantil, que hemos seguido adelante creando espacios para que haya más publicaciones de cómics y poco a poco ir teniendo ya una estabilidad que hoy en día por lo menos se publican de 10 a 15 historias anuales del cómic dominicano, cuando hace 10 años no se publicaba ninguna, se publicaba una tal vez. Entonces ha habido un incremento del flujo, sin contar de que el Internet, medios como Webtoons, ha traído un espacio donde autores pueden poner, a dar a conocer su obra, pero recuerda que todo es un trabajo, porque una cosa es que tú tengas cierto conocimiento en las redes, que te conozcan o seas popular, y de ahí es que tú puedes decir, yo me dedico y vivo, ¿verdad? Vivo y cubro todas mis necesidades, solamente haciendo un cómic a la semana. O sea, es un proceso y estamos trabajando en ello, pero yo creo que estamos en el mejor momento, y te entusiasmo y te doy un repujoncito a ti y a todos aquellos que quieran conocer de la escritura o la creación de cómics, que se acerquen a espacios como la Biblioteca Infantil, donde tenemos el curso de cómics permanente, un espacio donde hay lectura de cómics, te acerca a ese evento, como el Sketch Dome, la misma fiesta del cómic que desarrollamos aquí en la biblioteca, esperamos con mucha ansia, y otros como la Maco Expo,
que la Maco Expo es un espacio para jóvenes creadores que quieren lanzar su primera historia. O sea, fíjate que ya hay una comunidad, ya hay diferentes espacios donde pueden empezar a desarrollar su historia. O sea, que estamos en el mejor momento para crear cómics en RD. Excelente, gracias, Leorian. Dicen además, ¿qué es mejor, hacer el dibujo a mano o mediante a computadora? Yo no diría que es mejor, yo diría cómo tú te sientes más cómodo o cuál herramienta tú manejas mejor, porque al final son procesos. Incluso nosotros allá en More Studio tenemos Wacom tipo Cintiq, que tú dibujas directamente a la pantalla, tenemos un escáner 300 dpi, o sea, tenemos una alta tecnología, pero hay muchachos que todavía se sienten más cómodos dibujando en papel, en tradicional, 11 por 17, y luego eso se escanea. O sea, lo importante en el arte es el resultado y como el autor, ¿verdad?, se sienta cómodo para llegar a ese resultado. ¿Cuál es el resultado? Comunicar, ¿verdad?, que la obra esté a un nivel que sea no solamente entendible, sino que exprese lo que el autor quiso expresar, ya sea por tinta, color, una mezcla de ambos. O sea, no es que es mejor, sino que es más efectivo, primero, que yo tenga a mano, y segundo, para la historia en sí, porque se puede lograr cosas muy interesantes, tanto en tradicional como color. Ahora, yo recomiendo, por mi educación formal, primero comiencen en tradicional, ¿verdad? Aprendan a dibujar tradicional, porque el digital trata de imitar, ¿verdad?, técnicas y texturas reales, como por ejemplo acuarela, carbón, aunque hay un dibujo que es netamente digital, pero hay que saber de teoría y práctica del color. O sea, el digital trata de llegar a una solución a través de la computadora, que es lo que tenemos cientos de años haciendo en lápiz y papel. Ambas están muy bien, pero yo recomiendo que primero empiecen en tradicional y luego, poco a poco, vayan emigrando esos conocimientos al digital. Se puede comenzar por digital también, no es que no se pueda, si te sientes cómodo y puedes experimentar. Hay algunos detalles que tienes que conocer, como por ejemplo la coordinación mano-ojo, porque la pantalla está aquí, la tableta está aquí, entonces tienes que dibujar la pantalla, pero mirando aquí, dibujando aquí. Son conocimientos que se aprenden, pero yo diría por sobre todo eso. Muy bien, excelentes recomendaciones. Esperemos que estén tomando notas o grabando de acuerdo a sus habilidades Estos muchachos tienen print tecnológicas. screen, estos muchachos tienen todo eso Sí. grabado. Esto va a salir en 10 canales de YouTube después de aquí, olvídate. Y esto va a estar Sí. en 10 grupos de WhatsApp corriendo. ¿Sabes que estos muchachos digitales? Exacto. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta un joven para comenzar a hacer cómic? Lo primero es qué tú quieres contar, ¿verdad? Porque acuérdate, como mencionamos, el cómic es un medio narrativo, es un medio para contar historias. ¿Tú quieres hacer cómic? Ok, ¿qué tipo de cómic? Luego que tú definas eso, ya sea de acción, romance, aventura, lo que sea, la de mi barrio, Slice of Life, lo que sea, ve consumiendo lo que ya existe para tú evaluando lo que tú puedes agregar. ¿Qué yo puedo agregar, ya sea una historia propia mía, con un poco de fantasía, o autobiográfica, que es totalmente real? ¿Qué yo puedo agregar? Ahora, y luego que yo necesito aprender para contar esa historia, qué técnica, qué medio, dónde podría ponerla. Pero lo principal es eso, que tengas una historia, que tengas una historia que contar y luego que la pongas como lo que hablamos, inicio, desarrollo con su nudo y desenlace, ya va a haber comenzado y va a tener la mitad del trabajo hecho. Ahora solo queda cómo plasmarlo. Entonces lo primero es eso, ¿qué yo quiero contar? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Eso es lo principal. Bien, entonces, Leorian, sobre las recomendaciones que hiciste durante tu ponencia, Karina Mago pregunta que si esas lecturas que recomendaste están en español. Si mal no recuerdo, he visto la de Scott McCloud, la de Understanding Comics, la he visto en español, la de DC también está en español, la de novela gráfica de Norma es en español, porque Norma Editorial es una editorial la española, europea. La de los cómics of the Marvel Way, sinceramente no la he visto en español, pero para que vean, los dibujos están en español, los dibujos están en idioma que todo el mundo entiende. Me decía un profesor en la UAS, que aunque el material está en inglés, y es muy importante que conozcamos otras lenguas, ¿verdad?, que aprendamos y seamos un poco, nos manejemos bien en ese medio. Lo bueno es que es muy gráfica, o sea, te muestran mediante imágenes. Y es muy probable que ahorita tú tal vez no entiendas de todo en inglés, aunque todo el mundo sabe su chin de inglés, y más los que juegan videojuegos, RPG, que tienen que leer mucho, ellos aprenden y ven series en inglés con o sin subtítulos. No es tampoco algo muy complicado que usted necesite una maestría
si tiene un diccionario al lado, a lo mucho, para conocer un par de palabras, puede leerlo. Y la de dibujarte, de la editorial, es un material mexicano, o sea, que es en español todo, mayormente. Muy bien. Entonces, Leorian, dice Karina Alba, no se entiende muy bien el final, pero dice, ¿dónde se puede encontrar parece, no sé, sería el teclado, porque dice Comité Medical, ¿será? ¿Dónde se puede encontrar un cómic? Sí, me imagino que el sí. teclado le falló. Eso Sí, ahí pasa, le eso falló. pasa. Sí, exacto. La modernidad. Bueno, Exacto. los cómics en general, hay diferentes medios, normalmente en librerías y demás. Por ejemplo, aquí en librería Cuesta hay algunos materiales, pero ya de manera personal, los cómics de Moro Studio y de los demás grupos se pueden encontrar en los grupos en los eventos locales, que aunque ahora estamos en pandemia no hay tanto, pero se pueden acercar a nuestras redes de Moro Studio, ¿verdad? Moro como arroba de Guandule, MOROSTDIO, ¿verdad? Moro Studio. Nos buscan en Google y ahí les damos acceso a cómo conseguir nuestras obras. Tenemos varios lugares, varias tiendas como Casi Dao, que es una tienda de cultura alternativa, así que pueden conseguirlo y próximamente tanto impreso como digital, para que puedan leerlo como más les guste. También visitar nuestra biblioteca infantil y juvenil. Claro que sí, la biblioteca tiene muy buen material de cómic. Los muchachos del cómic dominicano nos hemos puesto la tarea de que anualmente crezca el espacio de cómic para quién sabe si un día tener todo un segmento, después todo un salón solamente con cómics. Así que hay muchos cómics. De mi colección personal, hay muchos que están aquí en la biblioteca. Así que son de la biblioteca, hay un proceso para sacar el carnet de la Carla que puede. Pero creo que los cómics no, los cómics, tengo entendido que al ser de un solo ejemplar no lo pueden prestar. Hay un proceso para lo que es prestar cómics, pero pueden venir a la biblioteca que tiene un espacio súper genial para que puedan tener acceso a la lectura de cómics. Sí, y de todas formas se pueden mantener siempre informados a través de nuestras redes, en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, para cualquier información que necesiten sobre préstamos de libros y todas estas charlas interesantes. Nos siguen a través de TubeIJRD en todas las redes y ahí pueden encontrar todos esos detalles y confirmar esos detalles que menciona Leorian. Así mismito. Entonces, yo creo que ya no hay más preguntas. Han estado muy activos todos. Gracias por acompañarnos en el live. Ustedes, sobre todo nuestros amigos de Moro Studio, por siempre compartir sus valiosos conocimientos e interesantes y chulísimos conocimientos con la biblioteca y con todos nuestros usuarios. No, gracias a ti, Carla, de todo el equipo de biblioteca, a comunicaciones y demás, que esto es digital, esto en vivo, tuvimos algunos detallitos, pero salimos a flote, que es lo importante, con nuestro espíritu de lucha siempre. Y les invito a que apoyen a los demás grupos de creadores locales, que vengan a la biblioteca y visiten, se inscriban en el curso de cómics, que tenemos las fechas, es anual, empieza en enero y termina en diciembre, con un breve descanso en verano, pero tienen que pasar con tiempo, ya que hay que inscribirse en una lista. Pueden pasar por la biblioteca infantil para que den más informaciones. Los sábados de 10 a 12. Ya el curso que está ahora comenzó, pero pueden venir para que se inscriban y tengan más información. Y los jóvenes que quieran participar tienen que tener una especie de portafolio, tienen que entregar algunos dibujos, sea de su cuaderno, ya sea que lo impriman, pero tienen que ser dibujos propios, mostrando lo que les gusta contar, el trabajo que hayan hecho. Yo no sé por qué, pero a muchos les gusta dibujar en la parte de atrás del cuaderno de matemáticas. Aquí han venido con los cuadernos dibujando en la parte de atrás. Es como algo como que, no sé, el cuaderno de matemáticas te llama a dibujar en la parte de atrás. Pero traigan su material y aquí le dan la información en la Biblioteca Infantil Juvenil Dominicana de cómo pueden inscribirse en el curso de cómics y en otros cursos súper interesantes que tienen siempre en la biblioteca. Así es, en la biblioteca siempre activos con este tipo de cursos sobre todos los temas para nuestros jóvenes y niños y también padres y maestros, así que hay espacio para todos. Leorian, si ya no tenemos más preguntas, agradecer a todos nueva vez y que sepan que este live se mantiene ahí en Facebook para que compartan, para que consulten y puedan tenerlo de referencia sobre todo lo que han compartido ustedes. Claro, más que un placer. Espero que sigan creciendo los entusiastas del cómic,
que sigan creyendo, que sigan creando y que por sobre todo recuerden que ustedes son el poder. No se limiten, vamos a seguir divirtiéndonos, pero por sobre todo aprendiendo de este medio que nos encanta, que son las historietas. Así que nos pueden seguir, ya vieron, en Leoteca, en nuestras redes, de manera personal, pueden buscar en Leorian R, en las redes, Leorian R. Al profesor Jorge lo pueden buscar, Jorge Heuser, Joet, lo pueden buscar Heuser Art, Heuser Art en las redes también, y nos pueden compartir cualquier detalle, o si no, como mencioné ya, a través de la biblioteca o en Moro Studio, estamos a la orden para todos los que deseen, de ya sea ilustración, creación de cómics y demás. Muchas gracias, caballeros de Moro Studio, y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden siempre que su Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana conserva y comparte la magia del conocimiento. Gracias. Sayonara, bye bye.